Cuando Pablo habla de justificación, ¿podemos aclarar un poco ese término? ¿Quiere decir que hemos sido declarados justos o hemos sido hechos justos o ambas cosas? Esa es la diferencia fundamental entre los protestantes y los católicos romanos. La Iglesia Católica Romana cree que la justificación es el acto a través del cual Dios nos hace justos. Y en la medida en que nosotros practicamos esa justicia, nos ganamos la salvación. Pero el Nuevo Testamento lo que enseña es que la justicia de Cristo es imputada. En Romanos capítulo 4 se habla de aquel a quien se le imputa la justicia. Imputar es poner en tu cuenta algo que no es tuyo, es una justicia foránea porque no es tuya, es de Jesús. Hermanos, la salvación es por obras y la respuesta es sí, es por obras, pero no por la tuya, sino por la de Él. Él hace la obra, Él es el que tiene la justicia perfecta. Cuando tú crees, esa justicia perfecta de Cristo es puesto en tu cuenta por medio de la fe. Ahora bien, al que Dios justifica, también lo santifica. Son dos obras diferentes, pero que no pueden ser separadas. Si no hay santificación es porque no hubo justificación. A todo el que Dios justifica también lo liberta de la esclavitud del pecado y a partir de ese momento comienza un proceso gradual de santificación a través del cual nos vamos pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Por eso hablábamos hoy de gloria en gloria, de gloria en gloria. Es un proceso gradual hasta que lleguemos a la santificación final de la glorificación cuando ya todo vestigio de pecado, todo cáncer del pecado será completamente eliminado de nosotros. Así que Dios justifica declarándonos justos, pero ahí mismo nos santifica libertándonos de la esclavitud del pecado. ¿Cómo entender que Dios odia al pecador a la luz de Juan 3:16? En el mismo pasaje de Juan 3, donde aparece esa famosa declaración, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese capítulo concluye diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que en el mismo capítulo tenemos el amor de Dios y la ira de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo porque a pesar de que nosotros lo que le provocamos a Dios es rechazo, porque somos pecadores y Él es santo, Dios decide amarnos. Ahora, el que rehúsa aceptar a ese hijo que él envió para reconciliarnos con él, la ira que de verdad nosotros merecemos permanece sobre esa persona eternamente y para siempre. Así que no podemos tomar Juan 3:16 y dejar fuera Juan 3:36, porque los dos textos están en el mismo capítulo de la Biblia y obviamente no podemos dejar fuera el amor y la ira de Dios porque eso está en toda la escritura. Hay personas en la calle que dicen, pero ¿cómo puede ser que un Dios de amor sea al mismo tiempo un Dios de ira que condene al pecador? Si alguna vez te hacen esa pregunta, la respuesta es esta. Precisamente porque Dios es amor, es un Dios de ira. Alguien que no siente ira tampoco siente amor. Es como que yo diga, yo amo a los niños, pero yo no me airo cuando sé de pederastas que abusan sexualmente de niños. No, si tú no te indignas y te airas cuando un pederasta daña a un niño abusando sexualmente de él, tú no amas a los niños. Es imposible amar donde no hay ira. Y como nuestro Dios es perfecto, Él es un Dios de amor y Él es un Dios de ira. Las dos cosas a la vez. ¿Se habla de un solo mediador o de un solo intercesor? ¿Acaso el Espíritu Santo no es intercesor? Es una pregunta que pareciera aclarar algo que se dijo quizá. Entonces esa es la pregunta. ¿Hay un solo intercesor o hay un solo mediador? ¿Es lo mismo? Se han mezclado dos términos aquí, mediador e intercesor. El Espíritu Santo no es nuestro mediador. El mediador es solo Jesús.
Porque lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fue solo Jesús el que murió en la cruz, no fue el Espíritu Santo, no fue el Padre. Fue el Hijo el que murió. Y es el Hijo el que nos lleva al Padre. Sin embargo, cuando hablamos de intercesión, ya estamos hablando de otra cosa. En Romanos capítulo 8, Pablo dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí tenemos ahora al Espíritu intercediendo, no mediando. Recuerden, el mediador es Cristo, pero como intercesor, el Espíritu que está en nosotros intercede. Pero cuando vamos a Gálatas capítulo 4, vemos una conexión interesante entre el Hijo y el Espíritu, porque Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí se identifica al Espíritu Santo que está en nosotros y que intercede, como dicen Romanos, como el Espíritu de su Hijo. O sea, la misma inclinación que tiene el Hijo hacia el Padre, y cuando estaba en la tierra para orarle al Padre, es ahora la inclinación que tiene el Espíritu del Hijo que está en nosotros, para que en momentos de fragilidad podamos clamar como si fuera Jesús a su Padre, clamarle Abba, Padre. Así que en ese sentido podemos diferenciar la intercesión del Espíritu y la intercesión del Hijo, pero cuidado, porque yo no creo que podamos bíblicamente hacer tampoco una dicotomía y separar demasiado esas dos intercesiones. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.